Muy buenos días, clase. ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Espero que bien. Tan bien como el mío, porque bueno, lo mío ha sido un juergazo increíble. He estado en casa, leyendo. Eh, Espero que os haya ido bien. Bueno, vamos a empezar un tema nuevo dentro del tema de la termodinámica. Y vamos a empezar, bueno, vamos a hablar de reversibilidad y entropía. Ya sabéis, espero que tengáis ya estos dos conceptos más o menos relacionados. Vamos a empezar pues, por repasar un poquito qué es lo que hemos visto, ¿no? Porque lo que hemos visto en el tema anterior ha sido pues, el segundo principio, máquinas térmicas, las expansiones adiabáticas. Bueno, pues habíamos estado viendo qué era esto, un poco más o menos entre comillas, tratando de decidir qué era esto de la entropía, ¿no? Y habíamos hablado, por ejemplo, principalmente de qué era el ciclo de Carnot, y habíamos hablado del ciclo de Carnot para un gas ideal, que lo tengo por aquí. Bueno, también os había hecho una pequeña introducción a lo que era la entropía, bueno, el motor de combustión, evidentemente. Lo que habíamos visto era principalmente, yo creo que una de las partes más importantes e interesantes, es precisamente esto de aquí, el ciclo de Carnot para gases ideales. ¿Por qué? Bueno, pues para empezar, porque nos acababa definiendo qué era exactamente un ciclo de Carnot, es decir, que eran procesos adiabáticos e isotermos, sin rozamiento, etc. Y habíamos visto que había una relación aquí, en algo, en una cosa, que habíamos llamado entropía. Bueno, yo la había llamado entropía, Carnot la llamó entropía realmente. De acuerdo, que tenía que ver con la relación entre los volúmenes y las diferencias de volúmenes en los procesos. Vamos a ver ahora, hablando de irreversibilidad y de entropía, qué relación hay un poco más a fondo con esto. Me gustaría terminar esta parte del curso, este último capítulo de termodinámica, hablándoos y contándoos un poquito a fondo qué es todo esto, o sea, un poquito trabajando un poquito más lo de la entropía y explicando, dando una pequeña explicación al tema de la entropía. Bueno, en concreto hoy vamos a hablar de la irreversibilidad. A ver, que no se me quede sin batería el lapicito este. Vamos a hablar de la irreversibilidad. Es decir, vamos a hablar de qué procesos hacen que sea algo irreversible. Bien, muchos de vosotros... ¿Os habéis dado cuenta la cantidad de veces que digo bien y vale? Es tremendo. Yo sí, porque me pongo a editar los vídeos y muchas veces, de hecho, lo corto para que no suene tantas veces. Bueno, volviendo a esto. Vamos a hablar de la irreversibilidad. Vale, para que un proceso sea reversible necesitamos que tanto el sistema como el entorno pasen por los mismos estados en el proceso inverso que en el directo. Es decir, nosotros vamos a tener nuestro diagrama PV, vamos a poner... Y vamos a tener un proceso cualquiera. Nos da exactamente lo mismo. Vamos a poner que sea un isotermo. Una expansión isoterma, vamos a decir. ¿Qué es lo que necesitamos para que el proceso sea reversible? Bueno, pues si nosotros tenemos un... Este sistema es una mierda. Voy a poner un cilindro con gas o algo parecido. Ojo, vaya cilindro. Bueno, da igual. Para vosotros es recto. Ya está, acabo de redefinir la realidad. Vale, tenemos aquí un gas. ¿Qué es lo que necesitamos para que esta expansión que se va a hacer contra la presión atmosférica, porque esto está a una presión P, sea reversible? Lo primero, que se haga poco a poco, es decir, tiene que ser cuasi estático, eso lo tenemos que entender para siempre, porque si no la cosa se empieza a liar. ¿Qué más cosas necesitamos? Necesitamos que pase por los mismos puntos, es decir, o por los mismos estados, en el proceso inverso que el directo, es decir, si yo hago esta expansión y quiero que sea reversible, tengo que poder hacer esto. Claro, y uno dice, oye, pero ¿no habías comentado en el ciclo de Carnot que, por ejemplo, era algo pues tal que así? Pero esto no vuelve al mismo punto por los mismos puntos, ¿no? Efectivamente. Claro, esto va en esta dirección y vuelve por aquí. Pero
pero sucede que teóricamente yo en vez de recorrerlo en este sentido lo puedo recorrer en este y no habría problema. Entonces, en vez de tener, claro, si yo lo recorro en esta dirección, lo que tengo es una máquina que convierte calor en trabajo. Si no me equivoco, es que siempre me lío. Sí, entraba calor arriba. Es que a veces tengo la cabeza. Aquí metíamos calor y aquí sacábamos calor. Pero si yo lo hago al revés, vamos a ponerlo en morado, por ejemplo, y lo recorro en este sentido, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo todo lo contrario. Tengo una máquina que convierte trabajo no en calor, sino en disminución del calor. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Si yo recorro en el sentido inverso, lo que tengo es un frigorífico al fin y al cabo. Cambio el foco frío por el foco caliente y estoy realizando, bueno, en realidad haríamos trabajo, da igual, no me importa, energía, ya está, no os preocupéis. Estaríamos convirtiendo el trabajo, un trabajo mecánico, por ejemplo, para comprimir un gas, estaríamos comprimiéndolo, sería al revés, aquí, comprimimos, aumentamos la presión, descomprimimos, etcétera. ¿Qué es lo que conseguimos con eso? Que el gas, al descomprimirse, reduzca la temperatura de pues, una zona, un frigorífico, por ejemplo. ¿Vale? Todo esto son procesos reversibles. Es decir, sí, son reversibles. En el sentido de que podemos volver a recorrerlos al revés. Vale, la cuestión es, hay cosas que nos van a impedir que esto sea reversible. Por ejemplo, el rozamiento. El rozamiento es una causa de irreversibilidad tremenda. ¿Por qué? Pues, como todos sabréis, si yo, por ejemplo, tengo este cilindro y hago una expansión, vamos a poner que yo, o una compresión mejor, vamos a poner que yo tengo esto aquí y le pongo un peso de golpe, una masa. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues va a suceder que esta masa va a hacer una fuerza, va a comprimir el gas, va a bajar el pistón hasta un cierto punto y lo que va a hacer a lo largo del camino, si hay rozamiento, es un trabajo, el trabajo de rozamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? Aquí lo que vamos a tener es lo siguiente. Si yo pongo mi... Ay, estoy rapidito hoy, ¿eh? Estoy un poco dormido. No sé por qué. Pero bueno. Por cierto, ¿habréis notado quizá una mejora, yo creo que sustancial, en el sonido? Es que tengo un micro nuevo, porque el anterior estaba hecho una mierda. Y este parece que funciona bastante bien. Este por lo menos no se me ha caído nunca al suelo, así que de momento va bien. Vale, si yo, por ejemplo, vamos a poner que yo hago un trabajo de compresión tranquilito, lento, digámoslo así, y sin rozamiento. ¿Qué es lo que va a suceder? Que va a ser, si esto es un proceso adiabático, es decir, adiabático, isotermo, es decir, que se comprime, lo que voy a conseguir, si era una compresión isoterma, esperad un segundo. Uy, cómo tengo el día hoy. Sí, perdonad. Vale, nosotros vamos poniendo aquí, vamos a poner que sea un proceso cuasi estático, mejor, para no liar demasiado. Yo voy poniendo aquí una montañita de arena poco a poco, ¿vale? Estos son un poquito granitos de arena que van comprimiendo poco a poco para que sea cuasi estático, sin más. ¿Qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a tener una compresión, es decir, esto va a comprimir aquí y lo que hará al comprimir es calentar el gas, evidentemente. Vamos a poner que tenemos una cosa tal que así. Bueno, después de unos problemas técnicos que he tenido que solucionar con mi cerebro, vamos a hablar de esto. Vamos a hacer un proceso cuasi estático, ¿vale? Cuasi estático. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir de un volumen inicial. Vamos a poner que está aquí con esta presión y vamos a llegar a un volumen final con una presión final a lo largo de esta línea
que lo que hemos hecho, bueno, un poquito más arriba, no pasa nada. Lo que hemos hecho es ir poniendo granitos de arena poco a poco para que se vaya hundiendo el pistón. ¿Qué es lo que va a hacer al hundirse? Aumentar la presión y va a aumentar la temperatura. Es decir, si nosotros estaríamos aquí en una cierta una cierta isoterma, vamos a acabar en una isoterma más alta. ¿Vale? Una T2 y esta la T1. Pero ¿qué sucede si hay rozamiento? Ajá. Si hay rozamiento, la cosa nos va a cambiar un poco, porque esto va a hacer un trabajo de rozamiento y ese calor, o sea, parte del trabajo que está haciendo el entorno, se va a perder. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues va a suceder que yo voy a ir poniendo aquí granitos de arena y ese trabajo lo que va a hacer es que yo, en lugar de acabar aquí arriba, acabe en un punto más bajo. Es decir, ha extraído parte de la energía que tenía el gas y ha hecho que la presión al final acabe siendo menor. Es decir, si yo, vamos a poner que hago este trabajo de compresión, perdón, ay, lo he hecho al revés, jolín. O no, no lo he hecho al revés, no. Ah, que no, que esto era sin rozamiento, perdón. Joder, de verdad, bueno. Grabo esto y voy a pararme unos minutos porque... Y este es con rozamiento. Los dos en esta dirección, que es la de compresión. Vale. De acuerdo, entonces partíamos de este punto en cualquiera de los dos casos, íbamos metiéndolo y si no había rozamiento íbamos a llegar a una cierta presión, volumen y de esta otra manera vamos a llegar a una presión menor porque hemos, digamos, obtenido una especie de calor de rozamiento que lo ha tenido que extraer de algún sitio. ¿Dónde lo has traído? Obviamente del gas, es el único elemento. No puede extraerlo de aquí, ¿vale? El entorno tiene que extraer el calor de algún sitio. ¿De qué sitio? Del gas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a suceder? Va a acabar en un punto más bajo. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si intentásemos hacer el proceso cíclico de alguna manera o intentamos volver? Pues que si yo hago esto y luego me hago una expansión, lo que va a pasar es que con esta presión, si yo voy quitando granitos de arena, yo no voy a llegar al volumen que llegué originalmente. Porque el gas no tiene energía suficiente como para generar la presión necesaria como para expandir totalmente el pistón. ¿Vale? Entonces yo no voy a poder realizar una y otra vez este proceso. Pa'lante y para atrás, pa'lante y para atrás. ¿De acuerdo? Esto es lo que sucede con el rozamiento. Voy a ponerlo un poco más organizado esto. Claro, entonces aquí ya vemos que esto, o sea, esta pérdida de energía que se produce dentro del gas debido al rozamiento va a hacer que el proceso no sea reversible. Básicamente, como se dice habitualmente, típicamente, no voy a ponerlo aquí, típicamente, yo no suelo decir mucho eso de típicamente, pero está bien dicho. Los procesos irreversibles van a venir de alguna transferencia de calor, porque el calor, si os fijáis, es una especie de forma de energía no ordenada, vamos a ponerlo así. Esto de desordenada, ya me entendéis, no es una palabra técnica, pero creo que es mejor entenderlo un poco más o menos de esta manera. ¿Qué es lo que pasaba con el ciclo de Carnot, por ejemplo? Cuando nosotros hacíamos un ciclo completo, metíamos calor. Nosotros realmente cuando metemos un foco caliente, lo que estamos haciendo es entrar a lo bruto dentro del sistema, ¿vale? Es decir, fijaos en la fórmula del rendimiento. Cuando nosotros...
¿Era así? Sí, era así. Cuando nosotros metemos calor, lo que estamos haciendo es, digamos, como en forzar al sistema a realizar un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estamos haciéndolo un poco a lo bruto. Claro, ese calor, ese forzar a la máquina, por así decirlo, no nos puede dar un 100% de rendimiento porque es una forma desordenada, ¿vale? Lo que va a suceder típicamente cuando tengamos un sistema que pierde, digamos, energía, que tiene un proceso irreversible, es que el sistema va a perder energía en forma de calor. Entonces, ¿qué sucede? Que ese calor, digamos que no lo podemos aprovechar. O, a ver, podemos, entre comillas, aprovecharlo para hacer un trabajo, pero no podemos, digamos, hacerlo infinitamente, de forma que el ciclo sea perfecto. Eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo que hablaré de la desigualdad de Clausius. Pero digámoslo, entre comillas, ¿vale? Muy entre comillas, no podemos usar el calor que perdemos para alimentar... Bueno, sí, no, bueno, no lo voy a escribir para que no nos liemos, pero digamos que no lo podemos aprovechar infinitamente. Mejor voy a poner eso. Que eso es al fin y al cabo lo que nos está diciendo el principio de Carnot. Lo que nos está diciendo es no vas a poder aprovechar todo el calor que metas para generar trabajo. Vale, una vez llegados aquí, pensamos, vale, ¿qué más puede provocarnos una irreversibilidad? Y seguro que este proceso lo hemos pensado todos y yo creo que lo tenemos más o menos todos claro en la cabeza, que es la transferencia de calor. De este proceso ya habíamos hablado cuando hablamos del principio cero. ¿Qué quería decir esto? Que si yo tengo dos cuerpos en contacto térmico, van a acabar teniendo la misma temperatura. Es decir, yo tengo aquí un cuerpo caliente, digamos a una temperatura T1. Y tengo en contacto térmico otro cuerpo T2. Vamos a imaginarnos que no se pierde energía al entorno, que está todo esto aislado y toda la pesca. ¿Vale? Con una T2 mayor que T1. Perdón, T1 mayor que T2. Esto va a hacer que parte de la energía interna que teníamos aquí debido a la temperatura se transmita a este otro cuerpo en forma de calor, lo que va a hacer que baje la temperatura de este y suba la temperatura de esta. Bueno, pues esto resulta que esto es un proceso irreversible. Y esto lo sabemos todos. Es decir, si yo pongo dos cuerpos a diferente temperatura y llegan al equilibrio térmico, es decir, esto va al equilibrio térmico, sabemos perfectamente, porque nuestra experiencia y vida constante en este mundo nos lo hace saber, no va a suceder el proceso contrario. Es decir, que yo pongo estos dos, o yo pongo dos cuerpos en equilibrio térmico y de repente este, por ejemplo, le va a empezar a ceder calor a este se va a enfriar y este se va a calentar. Sabemos que eso no va a pasar y aquí no hace falta ni que haya rozamiento ni absolutamente nada. Esto es una expresión del segundo principio de la termodinámica de la forma más bruta y cruda que hay. Es decir, ¿puede pasar esto? Sí, puede pasar. Es decir, teóricamente podría pasar que esto se cumpliese. Ahora, no sucede. ¿Por qué? Porque la cantidad de configuraciones que favorecen que estos dos estén a la misma temperatura es pero increíblemente mayor que las configuraciones que hacen que este esté a menos temperatura que este de forma espontánea. Esto ya lo explicaré más a fondo, pero quedaos con eso. Es decir, ¿os acordáis? Os hablé un poco del espacio de estados y de cuántas posibles configuraciones podemos tener. Bueno, de esto hablaré cuando termine este tema, que hablaré un poquito de microestados y macroestados, pero yo creo que todos más o menos lo podemos tener claro. Digamos que es más rara la configuración en la que esta esté frío y este está caliente que es a la que es que los dos tengan la misma temperatura. Eso es lo que hace que sea un proceso irreversible, básicamente. Claro, aquí tienes que decir, ojo, esto de irreversible,
hay que ponerlo un poco entre comillas porque puede suceder espontáneamente lo contrario. Podría suceder espontáneamente lo contrario. Pero, ¿qué sucede? Que, ¿cómo decirlo? Según vamos teniendo cada vez más y más moléculas, y estamos hablando de números, lo que os he dicho, más o menos del número de Avogadro, que es 10 elevado a 23 moléculas. Esto es un número inmensísimo, son 23 ceros, es una burrada de moléculas, ¿vale? Las probabilidades de tener algo raro se van reduciendo de una manera drástica. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos hablando de dos moléculas o algo así, pues sí, es más o menos fácil que intercambien, si chocan, que intercambien calor, una se quede muy lentita, la otra se quede muy caliente. Es como tener un juego de billar. Es decir, yo tengo en la mesa de billar, si pongo dos bolas, una va muy rápido y la otra está, pues va muy despacio, y chocan, pues esta, digamos, pues a lo mejor se detiene y se queda con una velocidad muy chiquita y esta otra sale con una velocidad muy grande. Para allá. Entonces sí, es posible que una de un lado se quede con el calor de la otra del otro, con la energía, etc. Claro, pero estamos hablando de dos. Imaginaos 10 elevado a 23 bolas de billar. Es una santísima burrada. Entonces, este vamos a dejarlo aquí, porque este proceso más o menos lo entendemos. O sea, tenemos una noción, no voy a hacer cálculos ahora, porque tampoco, en realidad, para hacer esto bien, lo que mola es hacerlo con mecánica estadística. Bien, pues hay una última cosa que también hace que nuestro proceso sea irreversible, es decir, la rapidez del proceso, porque hasta ahora hemos visto procesos que eran cuasi estáticos, es decir, íbamos poquito a poco poniendo peso, pero si tenemos otra vez, vamos a poner el mismo cilindro, esta vez vamos a suponer que no hay rozamiento, ojo. Pero lo que vamos a hacer es poner la masa de golpe. ¡Pum! Una masa, aquí. La vamos a poner de golpe. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Esto lo que va a hacer es comprimir el gas de golpe y porrazo. Lo va a traer... ¡Buah! ¡Hala! Ay, de verdad. Lo va a traer hasta aquí. Es decir, nosotros, si lo dibujamos en un diagrama PV, lo que vamos a tener es un volumen inicial, vamos a poner este, y vamos a tener un volumen final, vamos a poner este. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que nosotros ponemos la masa de golpe y la presión va a aumentar, digamos, de golpe, es decir, va a hacer como una cosa así. Entonces, muy chabacano, pero ¿de acuerdo? ¿Vale? Esta es la compresión. Claro, ahora, ¿qué sucede si vamos quitando esta masa poco a poco? Si la vamos quitando poco a poco, el proceso que va a hacer no va a ser este mismo. Va a ser un proceso, digamos, hacia arriba, es decir, va a ser en esta dirección, va a ser una expansión y lo que va a hacer, pues vamos a poner que haga algo tal como esto. Vamos a poner que la aumentamos, disminuimos la presión de forma lineal, ¿vale? Proceso cuasi estático. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos que esta integral, es decir, el trabajo, perdón, calor no, trabajo, es mayor que cero. O al menos distinto de cero. En este caso es menor que cero, me parece. Me da igual. Sinceramente no me importa. El gas ha realizado trabajo contra el entorno, entonces ha disminuido la energía. ¿O hemos realizado nosotros el trabajo? Vale, aquí está. ¿Qué es lo que he hecho? He dicho, vale, pues yo aquí tengo una función de presión. Esto es, ojo, esto es una función. Que es esto en función del volumen, ¿vale? Y aquí tengo otra función de presión que es
esta en función del volumen. Vamos a poner que esta es lineal o lo que queráis. Es constante. Entonces, ¿qué es lo que he dicho? Vale, pues yo lo que tengo es que esta es la integral entre B y A. Voy a ponerla en colorado para que la veáis, porque me estoy refiriendo al proceso colorado de este trabajo. Y esta es la que está en verde. Por lo tanto, voy a ponerla en verde también para que la veáis. Y ya está. ¿Qué es lo que he dicho? Vale, pues el trabajo total es la suma de ambas. Las he cambiado los límites de integración, esta me queda negativa, por lo tanto me queda esta diferencia entre las funciones. A ver, esto que acabo de hacer es un poco burrada, entre comillas, pero si como esto no lo ven matemáticos, porque a los matemáticos les da igual la termodinámica, pues yo hago lo que quiera. Entonces digo, esta función es más pequeña siempre que esta. Por lo tanto, el trabajo, esto no va a quedar negativo y por lo tanto el trabajo positivo, porque aquí... Perdón, a ver, un segundo. Esta es más pequeña que esta, este signo lo había quitado, así que el trabajo menor que 0. Sí. En cualquier caso, tenemos aquí un trabajo que se ha realizado. Entonces, este proceso ya no puede ser. Es decir, no podemos volver a hacerlo de la misma manera, porque dices, bueno, pero ¿y si yo meto, digamos, otra vez el peso de golpe? Perdón, o quito el peso de golpe, ¿qué es lo que voy a tener? En ese caso, no voy a volver a través de esta línea. Yo lo que voy a hacer es una cosa tal que así. ¡Pum! Entonces esto sería como poner el peso de golpe. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces volveríamos a tener un proceso que no es reversible. Bueno, pues, ¿qué hemos visto hoy? Pues precisamente hemos visto qué tipo de procesos nos van a hacer que un proceso sea irreversible. Entre ellos, rozamiento, fundamental. Rozamiento siempre va a hacer que el proceso sea irreversible porque va a hacer que se escape calor al entorno. ¿De acuerdo? El calor, ya habíamos dicho que típicamente es algo que no podemos usar, en general. Hay formas de tratar de mitigarlo, y de hecho lo vamos a ver porque vamos a usar eso precisamente para deducir la desigualdad de Clausius. Ya veréis cómo es una cosa muy, muy cuca. ¿Qué más? Transferencia de calor, es decir, hay procesos que son espontáneos, por así decirlo, como que pase de un cuerpo caliente a uno frío. Pasar calor de uno frío a uno caliente para que este se enfríe más y este se caliente más. Ya les he dicho, por poder puede pasar. Pero pues, yo creo que ya solo con un mol tendríamos que esperar toda la edad del universo y un poco más para ver cómo pasa. Otra, la rapidez del proceso. Es decir, cuando el proceso no es cuasi estático, vamos a tener también procesos irreversibles. Es decir, el recorrer esta línea es posible, pero recorrerla de esta otra manera no es posible. Es decir, ponemos el peso de golpe, ¡pum! Si quitamos el peso de golpe, ¡pum! Llegamos aquí. Y no hace falta que haya transferencia de calor ni haya nada. Es decir, podemos, entre comillas, conservar la energía. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que nosotros desde fuera sí que va a haber algo. ¿Vale? Desde fuera sí que va a haber una irreversibilidad. Bien. Una vez hemos visto esto, próximo vídeo, la desigualdad de Clausius, y ahí ya sí que vamos a arrancar con el tema de la entropía un poco más fuerte de la forma clásica. Nos vemos con la desigualdad de Clausius.